Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar conectados a este segundo día del coloquio por una reconstrucción abierta internacional. Muchas gracias a esta mesa que está de lujo, la mesa 4, Paz, Justicia Abierta en Emergencias. Ayer justo tuvimos el gusto de escuchar a varias personas especialistas del ámbito académico, personas servidoras públicas, pertenecientes también a sociedad civil, para repensar cómo el Estado abierto puede ser útil y es indispensable en situaciones de emergencia y lo que ello implica. Es tarea de todas y de todos colaborar, co-crear, sumar ideas, acciones, proyectos en favor de la apertura como herramienta para construir comunidades y sociedades sostenibles, resilientes, inclusivas, pacíficas y seguras. De tal manera que pues celebro mucho esta cuarta mesa. Gracias Adriana, Peter Sharp, Sandra Elena, mi colega Rodrigo Aristides, gracias por estar aquí para enriquecer esta construcción de propuestas y sobre todo pues también celebrar que este segundo día del coloquio por una reconstrucción abierta nos ven a lo largo de distintos países, ¿no? Aquí está el grupo del Zoom donde nos están saludando desde Yucatán, desde Chile, desde Lima, Perú, por supuesto en distintos lugares de México. En fin, no doy más que agradecimiento y la bienvenida a todas y a todos. Y también van a poder seguir esta transmisión quienes se registraron en Zoom. Y también la señal está abierta a través del canal de YouTube, de Facebook Live, del Info de la Ciudad de México. Y de Twitter, por supuesto, por Periscope. Muchas gracias a todas. Thank you very much. Muchas gracias. Adelante, Muchas gracias, Aldo. comisionada María del Carmen Nava, por su presentación y bienvenida a esta segunda entrega del coloquio por una reconstrucción abierta internacional. Ahora, para poder comenzar lo que sería... Start. Sí, ¿qué tal? Vamos a iniciar con la presentación de las personas que nos acompañan el día de hoy en esta cuarta mesa de paz y justicia abierta ante emergencias. Está con nosotros Sandra Elena, es coordinadora del programa de justicia abierta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Ella es abogada, licenciada en Ciencia Política, con máster en Derecho Internacional de la American University de Washington, D.C., y posee más de 15 años de experiencia internacional en gobierno abierto, justicia abierta y open data. Es especialista también en evaluación y monitoreo del sector público. Actualmente coordina el programa Justicia Abierta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina. También está con nosotros Peter Sharp, experto en justicia abierta de la Red de Planificación para el Desarrollo ILPES Chile, y él es abogado de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho de la Universidad Central de Chile y doctor en Derecho Económico de la empresa. Además, se desempeñó como consultor para CERLAC UNESCO para la elaboración de procesos de planificación estratégica en Colombia, Guatemala, México, Argentina, Ecuador y Uruguay. También nos acompaña Rodrigo Aristides Guerrero, comisionado ciudadano del Info Ciudad de México. Él es maestro en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Grados obtenidos con mención honorífica. Actualmente se encuentra en proceso de titulación del doctorado en dicha casa de estudios. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid y un curso avanzado sobre protección de datos personales impartido por la misma universidad y la Agencia Española de Protección de Datos, un curso de metodología de la comparación jurídica de la Universidad de Bolonia, Italia. También está con nosotros, nos acompañará Alejandro González Arriola, director de Rule of Law Project, All Justice Project, o sea, cuenta con un MBA por la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido y es candidato a un doctorado en Políticas Públicas.
Es director de proyectos de Estado de Derecho en la Oficina de México y tiene una amplia experiencia en iniciativas de Estado de Derecho en México, regional y global. También moderará la mesa Adriana Gras, directora de TOGIL. Ella es abogada egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, realizó una maestría en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado en Benjamín Cardoso School of Law. Y bueno, les damos las bienvenidas a todos los participantes y ponentes del día de hoy. Damos por inicio, te cedo la palabra a Adriana, muchas gracias. Perdón, Adriana, nada más rápidamente, les pediría, por favor, dos cosas. Para la foto inicial, les pediría que si pueden abrir su cámara, por favor, todas y todos, para la foto del evento. Y cuando no estén en uso de la palabra, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos. Y eso sería todo. Y te cedo ahora sí la palabra, Adriana. Muchísimas gracias. Gracias. Pues bienvenidos todos y todas al segundo coloquio internacional por una reconstrucción abierta en Ciudad de México que se llevó a cabo el 7 y 8 de septiembre. Hoy tengo el honor de moderar esta mesa titulada Paz y Justicia Abierta en Emergencia. Pues bueno, la verdad es que tenemos un panel de lujo, ya los introdujeron y más que nada les voy a platicar un poco de la dinámica. Son 3 rondas de 5 minutos de participación por persona, sin embargo, debido a que el comisionado Rodrigo Arístides tendrá que retirarse de manera pronta, él comenzará con su exposición y creo que hará su exposición en una sola intervención, ¿correcto, comisionado? Correcto, sí, muchísimas gracias, Adriana. Pues bueno, les doy la bienvenida a esta mesa que me parece fundamental. Allá la comisionada Nava estaba hablando de la importancia de la apertura de las instituciones en tiempos de emergencia. Pues esto queremos hablar más allá de lo que se ha hecho en plataformas digitales y más allá de las famosas solicitudes de transparencia, cómo es posible que desde el gobierno se pueda hacer una apertura completa para que podamos en conjunto, como ella menciona, ser co-creadores de las soluciones de durante la emergencia y más que nada y centrándonos en un punto central en esta mesa sería cómo es posible cómo lograr una justicia abierta que propicie la paz. Y pues aventando un poco unas preguntas por ahí, ¿existe o cuál sería este vínculo entre la paz y la justicia abierta? Y cómo podemos desde el gobierno, cuáles son las recomendaciones para implementar o lograr la implementación adecuada, eficiente de esta justicia abierta, específicamente durante las emergencias. ¿Y qué pasa en materia de acceso a la justicia durante el COVID? ¿Cuáles han sido las experiencias a nivel regional, en México? ¿Cómo se ha logrado o no se ha logrado esta apertura en materia de justicia? ¿Y cuáles serían puntualmente o recomendaciones que se le dan a los estados para garantizar esta apertura en el sistema de justicia y con esto contribuir a la construcción de la paz? Y pues así, para ser respetuosos del tiempo, le cedo la palabra al comisionado Rodrigo, que ya lo introdujeron. Gracias. Gracias, estimada Adriana, gracias por esta presentación y un poco soltar algunas preguntas detonadoras. También con el gusto de saludar a Sandra Elena, de Argentina, Peter Sharp, a Alejandro González, Adrián, bueno, a ti, Adriana, muchísimas gracias por la moderación. Y bueno, sobre todo celebrar este tipo de ejercicios que está implementando la comisionada María del Carmen Nava a través de un área que tenemos en el Instituto de Transparencia denominada precisamente Estado Abierto. Estado Abierto que incluso cambió de nombre porque anteriormente era Gobierno Abierto y en aras de enfocar o utilizar todos los conceptos relacionados con gobierno abierto, como lo es Parlamento y Justicia Abierta, es que cambia el nombre y somos el primer órgano garante en cambiar la denominación de un área denominado ahora Estado Abierto. Entonces, un gusto saludar a la comisionada María del Carmen Nava y felicitarla por este tipo de ejercicios y de eventos que está realizando. Bueno, como lo estábamos señalando hace un momento, el concepto de justicia abierta surge a partir del concepto de gobierno abierto, pero trasladado al poder judicial. Y el concepto de justicia abierta implica una apertura institucional a cargo de los órganos judiciales para poder informar
y rendir cuentas. Dentro de los objetivos que existen de la justicia abierta se encuentra el recuperar y mantener la confianza ciudadana en los tribunales, dar a conocer a la ciudadanía la labor de administración de la justicia y mejorar el rendimiento y calidad del servicio público de la justicia. Pero pudiera sonar desde el ámbito teórico muy interesante el concepto de justicia abierta, pero aquí lo interesante es cómo logramos implementar la justicia abierta desde el día a día en el que estamos llevando actividades. Si, por ejemplo, nosotros como Info Ciudad de México, si bien no llevamos una actividad jurisdiccional, sí llevamos una actividad de tipo cuasi jurisdiccional. ¿Y qué significa esto? Que nosotros emitimos resoluciones. Y si nosotros quisiéramos subirnos a esta idea de justicia abierta en las propias resoluciones que nosotros estamos emitiendo, tendríamos que partir del entendimiento de la resolución que nosotros emitimos. Es decir, cómo le damos ese enfoque ciudadano o ese lenguaje ciudadano y cómo lo hacemos entendible para la propia ciudadanía que está leyendo la resolución. Y es ahí donde creo que vale la pena empezar a implementar diferentes modelos de resoluciones o utilizar algunos modelos de derecho comparado para poder tener una resolución que, por poner un ejemplo, una resolución en la que no nos esperemos hasta los puntos resolutivos para que el ciudadano conozca y sepa el contenido, si sepa si se revocó, si sepa si se modificó o si sepa si se ordenó entregar la información. Que desde el primer párrafo nosotros le digamos al ciudadano si ganó o perdió. Es decir, que el ciudadano no tenga la necesidad de contratar a un abogado o a un especialista para saber si ganó o pues, si obtuvo una resolución favorable o no obtuvo una resolución favorable. Y es ahí donde, por ejemplo, Felipe de la Mata ha dado algunos 10 puntos para poder implementar en nuestras propias resoluciones, en el caso de Felipe de la Mata en sus sentencias, modelos de justicia abierta. Y entre ellos se encuentran sentencias cortas, breves y ciudadanas. De nada sirve que tengamos sentencias o resoluciones que estén que en las que se esté copiando y pegando artículos, se esté copiando y pegando las respuestas, sino tratar de extraer lo esencial en la resolución sin aras de confundir al ciudadano. Y ello implica también el uso del lenguaje sencillo. Yo recuerdo mucho cuando estaba en el Tribunal Electoral que de repente un día en una sentencia querían incorporar, es que se trató de un lapsus calami. Y estaba utilizando este tipo de latinismo y dije, a ver, bueno, ¿un ciudadano entenderá lo que significa lapsus calami? ¿No sería más fácil poner o escribir un error involuntario o un lapsus calami que es simple y llanamente un error de dedo? Entonces, ¿por qué utilizar este lenguaje jurídico, extremadamente jurídico, latinismos, en las propias sentencias que se van emitiendo? Entonces, iniciar con el sentido de la resolución, sentencias cortas, breves y ciudadanas, incluir glosarios para no estar repitiendo constantemente en todo el desarrollo de la resolución algunas palabras que pudiéramos presentar de manera más clara, dejar muy claro cuál es la controversia que se va a resolver. Y, por ejemplo, en las resoluciones que estamos emitiendo, en la parte, en uno de los apartados, señalar cuáles son los efectos de la resolución para que de esta manera también el sujeto obligado sepa exactamente a qué es lo que se enfrenta. Ahora bien, quisiera platicar, además de estos elementos para implementar una justicia abierta o algunas de estas recomendaciones, qué ha ocurrido en México o qué reformas han ocurrido en México durante los últimos meses. Y en el mes de agosto, el 13 de agosto del 2020, se publica una reforma que es de trascendencia para nuestro país, aunque ya existía en la Ciudad de México, y tiene que ver con la publicidad de absolutamente todas las sentencias. Y entonces se repone el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y se señaló que absolutamente todas las sentencias serían públicas. Un aspecto esencial para que precisamente la sociedad pueda conocer de qué manera y en qué sentido están juzgando los propios impartidores de justicia. Entonces, a partir de la reforma del 13 de agosto del 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación, a la Ley General de Transparencia, todas las sentencias van a ser públicas. Se estableció una vacatio legis de 180 días para la implementación, pero va a ser una tarea bastante importante y de trascendencia para
los propios magistrados, para los propios jueces, para los propios impartidores de justicia, el estar presentando sentencias públicas. Alguna vez tuvimos una reunión y estaba justo con nosotros, bueno, estábamos la comisionada Nava, el comisionado Julio, la comisionada Viviana, la comisionada Marina, estábamos en una reunión con magistrados locales y nos decían, bueno, es que con la publicidad de las sentencias y ahora el hecho de que todas las sentencias son públicas, me va a obligar a mí a realizar dos sentencias. Una sentencia que sea tradicional y una sentencia en la que yo tenga que testar datos personales. Entonces voy a tener doble trabajo. Y nosotros lo que le decíamos era, no es que vayas a tener doble trabajo, sino que debes de construir la sentencia que ya estabas acostumbrado a realizar y pensar desde que el proyectista está realizando la sentencia, cómo incorporo protección de datos personales, cómo incorporo también elementos como lenguaje incluyente, por señalar algún ejemplo. Porque el gran reto que va a ser al que nos vamos a enfrentar ahora con la publicidad de las sentencias va a ser la protección de datos personales. Cuidar que no se vulneren datos personales en las sentencias que se están emitiendo. Y voy a señalar un ejemplo que incluso no es un caso mexicano, es un caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que después llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siempre utilizamos la Comisión y la Corte como un referente, pero en este caso lo voy a utilizar como el que no se debe hacer en una sentencia pública. Anteriormente, todas las sentencias, bueno, resoluciones de la Comisión y sentencias de la Corte, absolutamente todas, son identificadas o eran identificables con el nombre del actor versus el país. Y es así como tenemos, por ejemplo, Yatama contra Nicaragua, como tenemos Castañeda Gutman contra México, como tenemos Rosendo Radilla contra México, etc. Entonces, las sentencias de la Corte Interamericana están identificadas con el nombre del actor versus el país. En México, en el año 2009, la propia Corte emitió una sentencia en contra del Estado mexicano y en la que el actor fue precisamente Valentina Rosendo Cantú. Valentina Rosendo Cantú, para señalar un panorama general, Valentina Rosendo Cantú era una mujer, bueno, es una mujer indígena, en su momento tenía 17 años, es decir, mujer indígena y joven, a la que violaron militares. Llegaron unos militares en el estado de Guerrero y la violaron. Naturalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano favoreciendo a Valentina Rosendo Cantú. Y hasta ahí todo parecería que estuvo conforme a derecho. Pero yo me pregunto siempre, Valentina Rosendo Cantú quería que todo México, que la literatura académica, que el mundo se enterara que la violaron unos militares. A Valentina Rosendo Cantú le preguntó la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana si quería que su nombre fuera público y que todo el mundo hablara de su caso como un caso paradigmático, pero a su vez que a ella la violaron unos militares. Naturalmente hubo una vulneración a los datos personales de Valentina Rosendo Cantú, porque se hizo público su nombre, y además de hacerse público su nombre, todo el mundo nos enteramos que la violaron unos militares. Y ese es precisamente el límite que va a tener la publicidad de las sentencias, que será precisamente la protección de los datos personales. ¿Hasta qué punto la publicidad de las sentencias no puede vulnerar los datos personales? Y es ahí donde el juzgador tendrá que repensar y deconstruir el cómo está redactando la sentencia para que, si bien sean públicas, que creo que es un aplauso ahí para los legisladores, que si bien es positivo, de alguna manera se tendrá que cuidar la protección de los datos personales. Bueno, esta es una reforma que se acaba de implementar en México, que es la publicidad de las sentencias. Ahora el siguiente paso será cómo la publicidad de las sentencias, a su vez, nos van a ayudar a mejorar la propia calidad de la justicia en nuestro país y aquellas sentencias principalmente relacionadas con alguna situación de emergencia. En el caso que estamos viviendo hoy en día, COVID-19, pero en casos
que desgraciadamente han acontecido en nuestro país y en el mundo. México y Chile, por ejemplo, son países que tienen en los que constantemente nos enfrentamos a fenómenos naturales, como lo son temblores. ¿De qué manera la justicia nos puede ayudar y la justicia abierta nos ayuda a lograr que precisamente se logre mejorar la política pública incluso y enfrentar ese tipo de situaciones emergentes que muchas veces ocurren en los países? Entonces, en México, uno de los puntos favorables que tenemos es la publicidad de las sentencias. Con la publicidad de las sentencias tendremos a su vez que cuidar la vulneración de datos personales, pero a su vez la publicidad de las sentencias resulta un aspecto positivo, porque a través de las mismas vamos a lograr conocer de qué manera están juzgando los impartidores de justicia. Eso sería cuanto por esta intervención, y de nueva cuenta felicitar a la comisionada María del Carmen Nava por este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Muy puntual, ya te iba a sacar la tarjetita. Se me olvidó decirles que cuando les falte un minuto les voy a poner así. Pues vamos a retomar. La verdad, lo que mencionaste me parece fundamental, debido a que no siempre los juzgadores o las personas o las instituciones que emiten sentencias entienden la importancia del lenguaje ciudadano. Nosotros que litigamos, de repente sí llegan unas sentencias que tienes que leerlas 5 veces para entender qué es lo que está tratando de decir, y creo que eso no es parte de la apertura de una institución. Lo que queremos es justamente que quienes están a quienes se les impartió justicia estén entendiendo por qué y cuáles son los argumentos fundamentales y con base en qué leyes está tomando esas determinaciones. Entonces, la verdad, nos da mucha esperanza escuchar a las instituciones que emiten sentencias, como lo es el instituto, que estén muy conscientes y que estén haciendo un esfuerzo para lograr unas sentencias ciudadanas. Y sí, de acuerdo contigo, el logro de la reforma del artículo 73 del pasado 13 de agosto creo que es un parteaguas. Creo que esto ya era una deuda de que de las sentencias todas deberían de ser públicas. Creo que los ciudadanos tenemos derecho a enterarnos cuáles son las interpretaciones que se les están dando por parte de los jugadores a las normas, cuáles son los criterios que se están aplicando, y pues bueno, esto es un gran paso. Y así, pues muchas gracias, Rodrigo. Creo que te vas a retirar, ¿verdad? Ya para después. Sí, tengo que retirarme en un par de minutitos más, escucharé al siguiente ponente, pero me retiro en un par de minutitos más. Perfecto. Entonces aprovecho para despedirme y agradecer de nueva cuenta a la comisionada María del Carmen por esta invitación y por la celebración de este foro. Pues perfecto, creo que regresamos entonces a los tiempos para los siguientes participantes. Serán 3 rondas de 5 minutos. Cuando sobre un minuto les pondré así, y les pido que por favor seamos un poco respetuosos con el tiempo de los demás. Entonces le daré la palabra a Sandra Elena. No sé si ya está el último, si está Alejandro ya en el... No, ¿verdad? Todavía no. Bueno, empezaremos con Sandra Elena. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos, muchas gracias a los organizadores de este coloquio internacional, a la comisionada, a las demás autoridades y a los colegas que están en el panel, un gusto. Como es muy breve el tiempo, directamente vamos a entrar en tema. Quería en un primer lugar poner en contexto por qué estamos hablando de justicia abierta en épocas de pandemia, y vamos a ver qué sucedía antes de esta pandemia del 2020, con las necesidades jurídicas de la gente en el mundo. Hay un estudio realizado en el marco del Task Force de Justicia, perteneciente a Pathfinders, en el que colaboraron los colegas del World Justice Project, que después van a seguir aquí me van a seguir la palabra. Y este estudio dijo que a nivel mundial, o estimó que a nivel mundial, 1.500 millones de personas tienen problemas de justicia que no pueden resolver. Es decir, conflictos, sobre todo cuestiones de crímenes, delitos, también cuestiones de vecindad, temas económicos que no encuentran resolución en la justicia. De estos 1.500 millones, 253 millones de personas viven en condiciones extremas de injusticia. Por otro lado, el Latinobarómetro nos dice que 1 de cada 4 personas que viven en Latinoamérica no cree que la justicia
puede solucionar sus conflictos. Es decir, solamente un 25% de la población confía en que si tiene un conflicto la justicia le va a dar una solución. El Rule of Law Index, también del World Justice Project, nos pone a Latinoamérica en general con una calificación de 0.5 sobre 1, cuando el promedio mundial es apenas un poco más arriba, en la calificación que nos da en Estado de Derecho. Todo esto para poner un poquito en el contexto en el que nos encontrábamos. Vino la pandemia y ¿qué pasó? Todavía no sabemos muy bien en términos de números, que es lo que manejo yo desde el programa de justicia abierta en la Argentina, pero hay una base de datos que se llama BIDEM de la Universidad de Rotenburg, y dice que todos los países de la región, a excepción de Chile, muestran algún tipo de violación o menor o mediana en los estándares de la democracia debido a la pandemia. Luego, si miramos el COVID Gov Tracker de la Open Government Partnership, que es la institución intergubernamental que lidera los procesos de gobierno abierto, también vemos que han detectado que 4 países de nuestra región latinoamericana han tenido problemas en su sistema de justicia para regular algunas relaciones, algunos temas surgidos durante la pandemia. También esta misma base de datos muestra que los problemas en relación al género, a mujeres, son todavía más grandes. Pero, ¿qué cambió con la pandemia en cuanto a justicia? Y bueno, hubo algunos cambios que yo aquí quise detectar, algunos son negativos y otros son positivos. En realidad, en toda nuestra región, los poderes judiciales, por lo menos en mi país y en algunos otros que conozco, no fueron declarados actividad esencial. Por lo tanto, la justicia ha dado menos respuesta que la que ya venía dando, que veíamos que era deficitaria y no alcanzaba para sobreponerse a este gap de justicia, o esta brecha de injusticia que teníamos. Esto entonces la pandemia aparentemente lo agravó aún más. Por otro lado, tenemos poderes ejecutivos y policía que por el estado de necesidad y urgencia han actuado muchas veces sin el control jurisdiccional que en las democracias suelen tener. Y por otro lado también estamos viendo, y aquí me permito un segundito nomás compartirles mi pantalla muy, muy brevemente para mostrarles un gráfico con el que estuve, un gráfico, no voy a llegar a hablar sobre todo esto, sino el gráfico lo puedo compartir después porque no voy a tener tiempo ahora, pero un gráfico que nos muestra cómo los delitos de seguridad ciudadana, si bien bajaron durante la pandemia, lo que aumentó exponencialmente son los delitos de resistencia a la autoridad, al menos en Argentina, que son los primeros datos que todavía hay mucho por analizar. Estos delitos que son de resistencia a la autoridad, lo que demuestran es un aumento del poder de policía, es decir, un avance del Estado sobre la población. Y esto con menos control jurisdiccional. Por otro lado, también es cierto que en favor de la justicia más abierta hay una tendencia inequívoca a mirar datos que antes no se verificaba, sobre todo porque la política pública de salud en materia de COVID necesita sí o sí nutrirse de datos. Y esto, a mi criterio, va a terminar produciendo una tendencia general en todos los sectores a trabajar más con datos. Creo que estoy muy ya sobre la hora, pero ese era... todavía tengo un minuto. Bueno, mi teléfono entonces me marcaba menos. Entonces, estas serían las grandes tendencias y los grandes cambios que produce COVID. Uno más que es focalizado en el tema mujeres. Nosotros dentro del Ministerio de Justicia tenemos un programa de asistencia por delitos de violencia intrafamiliar, y también con un gráfico, que si en mi siguiente exposición tengo tiempo se los comparto, podemos ver cómo en los meses que dura el aislamiento, que en Argentina es muy estricto, los delitos de violencia familiar han subido y están por sobre el promedio que veníamos manejando en estos últimos años. Entonces hay un cambio en la matriz del delito que parece afectar en mayor parte a mujeres por los temas de violencia, y por otro lado, una intromisión mayor del Estado por sobre las personas, por sobre las libertades individuales.
y todo esto con la ausencia un poco de la protección que generalmente los poderes judiciales dan, que como ya veíamos al inicio, es un poco escasa y no alcanza a cubrir todas estas brechas de justicia que mencionábamos. Así que este es un poco el panorama, y en mi próxima intervención voy a contar que estamos trabajando desde el Ministerio de Justicia para tratar de solucionar estos problemas que se han presentado, que son de larga data, pero que se han presentado durante la pandemia con mayor evidencia. Muchas gracias, Sandra. Pues Sandra nos pinta la brecha, o nos comenta de la brecha que había sobre injusticia, y nos comenta un poco de qué cambió cuando vino la pandemia, y habla de 3 cosas fundamentales. La principal es pues, que no se declaró como actividad esencial en la mayoría de los países la impartición de justicia, y esto abonó, o sea, sumado a que hubo un avance respecto del Poder Ejecutivo, de la policía sobre la población, y esto puso en riesgo las libertades o los derechos humanos de los ciudadanos, sin que tuviéramos como esa protección judicial que generalmente pues es a quien podemos acudir en caso de un avance o de alguna violación a los derechos humanos. Sin duda son temas importantísimos, y este es el panorama de lo que está sucediendo. Le daría la palabra ahora a Peter Sharp. Bienvenido. Muchas gracias, Adriana. Agradecer también a María del Carmen, a Aldo Trapero, con quien tomamos contacto, y especialmente a los miembros de este panel colaborativo, a Sandra Elena, a Rodrigo y a Alejandro. Yo quiero compartir, ya que solo tenemos 5 minutos, y luego la segunda parte, una segunda evaluación. Pantalla, por favor, a ver si se puede. Algo pasó, no se puede compartir pantalla. Acá. ¿Aló? ¿Sí? No, creo que hay problemas para compartir pantalla. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, pero ¿Aló? sí se está compartiendo, pero no se ve la imagen. No se ve la imagen que necesito compartir, parece. Bueno, no, voy a dejar de compartir, pero bueno, ojalá en la segunda parte pueda hacer lo que estaba justamente... no. No es posible. Bueno. ¿Aló? Bueno, creo que ya perdí 2 minutos de intentar compartir pantalla. Fue complicado. No te preocupes, no lo sumamos. Sí, por favor. Bueno, lamentablemente me hubiera gustado mucho haber compartido pantalla, a ver si en la segunda parte lo puedo hacer. A ver, la pregunta es cómo enfrentamos cuál es el rol de la justicia en este espacio, ¿no? Y especialmente la justicia abierta. Y la justicia abierta tiene que ver con una dicotomía, si estamos frente a una justicia cerrada o una justicia abierta, o si estamos frente a un Estado cerrado o un Estado abierto. Y podemos concluir que no solo el terremoto del 17 en México, los otros eventos sísmicos en América Latina, el estallido social, ¿cierto?, de octubre del año pasado hasta el día de hoy, y la pandemia, pusieron en jaque el Estado cerrado. Y pusieron en jaque el Estado abierto. Y el Estado cerrado es un Estado que no ha sido capaz, ¿cierto?, de enfrentar estas dificultades que hemos tenido en América Latina. La justicia hoy día es una justicia eminentemente monárquica, es una justicia jerarquizada, es una justicia que, producto de la pandemia, esto lo dice claramente el informe del CEJA, no actuó en forma disímil en los distintos estados latinoamericanos. El Estado cerrado podríamos definir también que es una forma de pandemia, ya que no soluciona los problemas que hoy día aquejan a gran parte de la comunidad. Son instituciones que se basan en la cultura monárquica del secretismo. Hay una sensación en América Latina que existe una justicia para ricos y una justicia para pobres. Las cárceles están en su gran mayoría habitadas por personas de escasos recursos, con carenciados, como si el delito solo sea patrimonio de los más pobres. Es sin duda un Estado que ha tenido en varios territorios situación de Estado fallido. Y en algunos casos podemos decir que hay Estados que tienen una fuerte debilidad frente al valor público
y en algunos casos podríamos incluso hablar de estados con escasísima ciudadanía. El Estado de hoy día, ¿cierto?, es un Estado que se funda en base al paradigma de la guerra, que se ve muchas veces al usuario, al ciudadano, como una lógica del enemigo. La pandemia ha convertido los territorios de América Latina en verdaderos estados de sitio, estados de restricción a la circulación. Y eso se ha visto agravado, ¿no? Tenía una presentación para graficar, ¿no?, esa imagen. Se ha visto agravado por los niveles de corrupción en América Latina. La corrupción hoy día está instalada también como una pandemia en América Latina ya desde hace mucho tiempo, y eso ha reforzado la falta de credibilidad en las instituciones. En la ODS, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030, ha demostrado que el Objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas se ha estancado. No hemos superado, estamos al debe todavía, y todo indica que al 2030 es muy probable que no se cumpla el objetivo de tener instituciones sólidas en América Latina de mayor paz social y justicia, porque la relación entre justicia y paz es una relación indisoluble, una, ¿cierto?, lleva necesariamente la otra. Necesitamos, ¿cierto?, capacitar a las policías, necesitamos capacitar a la magistratura, que es una magistratura mucho más ciudadana. Y en esa lógica, cuando hablamos de justicia abierta, y cuando hablamos de Estado abierto, como se señalaba recién, ya a partir de 2015, estamos hablando de la lógica del gobierno abierto al Estado abierto, es decir, los tres poderes que actúan en forma armónica, no es solo transparencia. La justicia abierta implica también participación ciudadana y también colaboración. Y a veces nos concentramos que abrimos el Estado solo con liberar datos. Es mucho más que eso. Queda un 66% para avanzar todavía, y hay desafíos pendientes. Además, que en la lógica de la justicia es fundamental el acceso a la información pública. Acceso a la información pública que se ha considerado un derecho humano de cuarta generación, y lo establece por una interpretación extensiva del artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, y nos alegramos, por cierto, muchísimo el acuerdo de la Corte Suprema de México del 13 de agosto, en que los fallos, ¿cierto?, serán públicos. Pero hay un elemento que quiero yo rescatar, y espero reforzar en la segunda parte, es que la Constitución de México y las constituciones de América Latina, en lo que respecta a las instituciones republicanas, son abiertas. Y la formación de las naciones en América Latina nacieron como sociedades abiertas y comunitarias. Algo nos pasó en el camino que nos fuimos cerrando. Y ese cerramiento facilitó de un espacio, un campo bastante fértil a la corrupción, a la debilitación de las instituciones, a la debilitación de la justicia como factor gravitante de la paz social, y que se vio agravado este último tiempo, tanto en los movimientos cívicos del 2017, en la pandemia, el estallido social, frente a estos tres elementos, tres fenómenos, el Estado, y en particular en muchos poderes judiciales, ¿cierto?, no tienen el ancho para enfrentar este desafío. Me quedo hasta acá y espero que en la segunda parte poder proyectar lo que quería señalarles. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Peter. Pues tocas temas fundamentales. Hablas de dos pandemias que ya veníamos acarreando, que es el tema de la injusticia y los niveles de corrupción, y pues la estrecha relación que existe entre la injusticia y pues la inseguridad, que sería en sentido contrario justicia y paz. Y pues sí, creo que tenemos pendiente que no se entienda esta apertura institucional como solamente darnos datos, sino también crear verdaderas sociedades abiertas. Y así creo que ya tenemos a nuestro cuarto ponente, Alejandro. Qué bueno ya tenerte por aquí. Y nada más rápidamente te comento que tendrás 3 intervenciones de 5 minutos. Estamos en la primera, así que llegaste justo a tiempo. Y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Adriana. Colegas, una disculpa por la conexión tardía en esta era digital. A veces las tecnologías de la información y comunicación traicionan. Pero bueno, un gusto compartir espacio con Peter, con Sandra Elena, quien hacía mucho tiempo que no veía desde mi etapa en el Comité Directivo GP. Agradecer muchísimo al Info, buenos colegas y amigos por ahí. En fin, para irnos rápido, a ver, estoy colaborando en el World Justice Project desde hace relativamente poco tiempo. Me incorporé al equipo en julio de este año, y con mucho gusto me han pedido que atienda este espacio, dada mi vinculación obviamente con México y con el tema de apertura.
Voy a partir en mi presentación, asumo que la pantalla se está compartiendo, de 5 premisas, ¿no? La primera tiene que ver con la idea de que no hay paz sostenible sin justicia. Es el primer elemento importante. Ya lo mencionaba Peter, ya lo mencionaba antes. El segundo, que no hay acceso a la justicia sin un Estado de Derecho funcional o razonablemente funcional. La tercera de las premisas es que no todas las personas y grupos sociales parten del mismo lugar para acceder a la justicia. Aún y cuando estamos en un contexto de un Estado de Derecho funcional, hay grupos societales, personas en específico, que enfrentan restricciones estructurales para acceder a la justicia. Y no estoy hablando de etapas de emergencia, estoy hablando de la normalidad entendida antes justamente de la etapa de emergencia. Cuarto, en situaciones de emergencia las barreras de acceso a la justicia se ensanchan y se profundizan, particularmente para esos grupos societales que ya de por sí enfrentaban barreras de acceso en condiciones normales, ¿no? Y quinto, la principal estrategia para cerrar las brechas de acceso a la justicia en situaciones de emergencia es justamente la estrategia de apertura. Pero esta no puede darse nada más y exclusivamente en el contexto de una emergencia. Tiene que prepararse y tiene que haber una serie de condiciones ex ante cualquier contexto de emergencia para que esto suceda. Como ustedes saben, en el World Justice Project desarrollamos y publicamos cada año el Índice Global de Estado de Derecho, que en la edición del año 2020 pues ya incluyó 128 países, se publicó por allá en el mes de marzo, considera 8 factores a partir de los cuales se mide la adhesión o la adherencia de cada uno de estos países al Estado de Derecho, y entre estos 8 factores destacan estos 3. Gobierno abierto, que es pertinente para lo que hoy estamos discutiendo, justicia civil y justicia penal. Y voy a comentar en esta primera intervención nada más las primeras 2 variables, ¿no? La premisa número 2 y número 3, y en la que sigue, en la siguiente intervención, profundizaré en la cuarta y en la quinta, ¿no? A ver, de entrada, ¿qué nos dice la adherencia al Estado de Derecho? La adherencia al Estado de Derecho es entre regular y mala. World Justice Project la mide en la escala de 0 a 1, donde 1 significa una adherencia plena, donde 0 significa una adherencia prácticamente nula. Y el promedio, en términos globales, en la edición 2020 fue de 0.44, una escala, insisto, de 0 a 1. Pero el problema no es solo la fotografía, sino más bien la tendencia. En los últimos 2 años, y particularmente en este último, la adhesión al Estado de Derecho a nivel global ha disminuido, de hecho. Y ustedes pueden ver en la pantalla cómo en tonalidades de colores, aquellas que son tonalidades entre azul grisáceas fuertes, son países en donde el nivel de adherencia es alto, y aquellos que tienden a rojo son aquellos países en donde la adherencia es baja. Destaca Venezuela con el menor nivel y Dinamarca con el mayor nivel que ustedes pueden ver por ahí. Ahora, si hacemos un análisis en términos de estas variables, vamos a llegar a la conclusión de que en general estos 3 factores que son relevantes para el tema que hoy nos convoca en este panel, si ustedes pueden ver nada más la distribución de los colores, podemos ver que a la derecha hay un grupo de países escasos con alta adhesión, por ejemplo, los principios de justicia civil, que implican sistemas de justicia que son accesibles, costeables, libres de discriminación, corrupción e influencia indebida por parte de servidores públicos, o sistemas de justicia penal, donde los policías de investigación, las fiscalías, los jueces, las cárceles son razonablemente efectivos, respetuosos de derechos humanos, libres de discriminación y de corrupción, y que la gran mayoría de los países se mueven en una medianía precaria, y una buena cantidad de ellos que están a la izquierda, en rojo, pues están justamente en condiciones de alta precariedad. Este es el contexto del Estado de Derecho en situación normal. Ahorita vamos a platicar de lo que sucede cuando hay justamente situaciones de emergencia. Decir justamente que no todas las personas ni grupos, como decía hace un momento, están en las mismas condiciones. En el año pasado también publicó World Justice Project un buen documento que se llama Midiendo las brechas de acceso a la justicia, en donde identifica las múltiples grupos poblacionales y hace una estimación de estos grupos poblacionales
que están enfrentando serios retos de acceso a la justicia y destacan obviamente personas con discapacidad, personas mayores o personas indígenas. También las mujeres como grupo poblacional tienen estos retos, pero también hay otras variables que determinan que son socioculturales y económicas, como por ejemplo el tener o no un documento de identidad, el tener o no un trabajo formal, que te limita tu acceso a la seguridad social, en fin, el no tener ni siquiera documentos de vivienda. En situaciones de emergencia, obviamente, que estos contextos complejos, ¿no? Donde, por ejemplo, 1.2 miles de millones de personas en el mundo, por poner un ejemplo, no pudieron satisfacer sus requerimientos básicos de acceso a la justicia civil, se complejizan y se complejizan para los grupos justamente en mayores condiciones de exclusión y vulnerabilidad. Me gustaría por lo pronto, nada más de entrada, proponer la idea básica y después volver a este tema en la siguiente etapa. Nada más decir, y con esto voy a cerrar mi primera intervención, que en un contexto de emergencia, que ustedes pueden ver en esta gráfica, en donde en el eje de las X está el tiempo, en el eje de las Y la intensidad de un evento, y hay una etapa ex ante, una etapa interim y una etapa ex post, justamente en el momento en el que un evento, digamos, de emergencia azota a una sociedad, los procesos de procuración y administración de justicia en modalidades tradicionales se interrumpen y afecta de manera desproporcionada a aquellas poblaciones que están en condiciones estructurales de exclusión y discriminación. Y esto requeriría una serie de previsiones ex ante y una serie de ajustes de gestión y de replanteamiento de la lógica en la cual funcionan los sistemas de procuración y administración de justicia, de la cual hablaré en la siguiente intervención. Y por lo pronto, si quieren, los dejo hasta aquí y con mucho gusto vuelvo a la conversación en mi segundo. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante el trabajo, pues, que ya como muchos conocemos de World Justice Project y cómo justamente es fundamental lo que mencionas de que no hay paz sostenible sin justicia y sobre todo no habrá justicia sin un Estado de Derecho sostenible. Y sin más, le cedo la palabra ahora para su segunda intervención a Sandra Elena. Vuelvo a repetir, son 5 minutos y estamos iniciando la segunda intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En la primera parte de mi intervención traté de pintar el panorama pre y post pandemia, no post, sino durante la pandemia, y esto cómo impactó a los temas de justicia, Estado de Derecho y sobre todo al acceso a justicia y a la respuesta que los sistemas de justicia pueden dar frente a esta brecha que habíamos identificado y que justo Alejandro, que sí hacía mucho que no nos veíamos, y me alegro que estés allí con este proyecto del World Justice, que es en el que todos buscamos los datos cuando tenemos que hablar de estos temas a nivel global. Así que yo justamente cité los trabajos del World Justice, que vos también estás hablando, así que con más precisión los vas a poder mencionar. Pero lo que quería hacer ahora es contar cómo desde el Ministerio de Justicia de la Argentina decidimos implementar desde ya hace 4 años y medio un programa de justicia abierta, justamente previendo, sin tantos datos que tenemos hoy, 5 años después, casi 5 años después, previendo los problemas de esta brecha de justicia que teníamos en nuestro país y en base a algunas encuestas de necesidades jurídicas insatisfechas que habíamos trabajado. En su momento, junto con un grupo de personas, analizábamos cómo implementar justicia abierta en Argentina, y en ese momento, hace 5 años, la verdad es que era un tema del que no se hablaba, no existía casi el concepto desarrollado ni expertos en justicia abierta, así que decidimos, junto con la nueva administración que en ese momento se hizo cargo del gobierno, implementar un programa de justicia abierta que tenía que trabajar sobre todos los ejes del gobierno abierto: la transparencia, la rendición de cuentas y la participación atravesado por un eje de tecnología. Así que a mí me tocó liderar el programa
de acceso a la información y datos abiertos en justicia, que como Argentina es un país federal, al igual que México, esto se complejiza muchísimo debido a que son muchos poderes judiciales y sistemas de justicia superpuestos, para simplificarlo, ¿no? De decirlo de alguna manera simple. Luego también creamos un programa de participación ciudadana llamado Justicia 2020, en el que 60.000 personas participaron activamente de las 80 iniciativas de justicia más importantes, que casi todas eran relacionadas con algún aspecto de ampliación del acceso a justicia. Por ejemplo, para darles un ejemplo nomás, la participación de las víctimas de delitos en los procesos penales, que no estaba previsto en nuestro sistema de justicia. Hoy hay una ley que discutida ampliamente por organizaciones de sociedad civil y personas, de cómo tenía que ser esa participación, porque muchas veces la brecha de justicia existe porque desde los poderes públicos no se escucha y no se entiende la necesidad insatisfecha. Entonces nosotros creíamos que era fundamental que estas personas hicieran escuchar su voz. Y luego hablar sí un poquito más de los temas de información y datos disponibles. Para eso creamos un portal de datos abiertos, datos.jus.gov.ar, en donde tenemos un repositorio de datos inédito en Argentina, seguro y no muy frecuente tampoco en la región, en donde no solo publicamos datos producidos por el Ministerio de Justicia, que como en Argentina es un ministerio con amplias facultades, tenemos desde la administración del sistema penitenciario hasta todo lo que son los registros de propiedad, registros de sociedades civiles, toda la información está publicada, las declaraciones juradas de bienes de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo también está publicado allí, pero trabajamos también con 52 instituciones de justicia de todo el país, ministerios públicos fiscales, poderes judiciales, Consejo de la Magistratura, y trabajamos fuerte en la estandarización y producción de datos de calidad para poder conocer en qué está trabajando nuestra justicia. Y uno de los gráficos que tenía preparado, pero veo que es medio complicado en tan poco tiempo, tal vez compartir los gráficos, a partir de eso podemos ver cómo los delitos de un determinado tipo durante la pandemia bajaron drásticamente, que son los hurtos, robos, los delitos que llamamos de seguridad ciudadana, pero lamentablemente subieron dos categorías dentro de nuestro gráfico, una que son los delitos de resistencia a la autoridad. Esto quiere decir que la policía empezó a radicar y la fiscalía muchas denuncias por incumplimiento del aislamiento, y por otro lado, la categoría de delitos sin clasificar se nos fue por las nubes, y esto implica una falta de trabajo de los poderes judiciales, es decir, los poderes judiciales no están radicando o imputando la cantidad de delitos que se imputaban antes, por eso tenemos una enorme, diría que la categoría con mayor datos durante la pandemia es esto de delitos sin clasificar. Solamente lo tenemos para algunas provincias de la Argentina, por eso no es un gráfico público, simplemente se los quería mostrar porque es llamativo como caen unos delitos y aumentan otras categorías, es muy gráfico y quería mostrarles a través de eso el poder que tienen los números en formatos abiertos para poder ver qué pasó con el delito durante la pandemia. Pero también trabajamos en muchos otros aspectos durante estos años, y contestando un poco a la persona que habló primero, con el tema de la anonimización y toda esta novedad que surge en México a partir de la obligación de publicar sentencias. Nosotros en nuestro portal no publicamos sentencias, pero sí en Argentina hay una obligatoriedad de publicar sentencias desde hace mucho. Por eso hay también una gimnasia de la anonimización, y hoy en día la tecnología nos permite no tener que anonimizar sentencia por sentencia, sino a través de inteligencia artificial ya hay algunas metodologías para una anonimización inteligente de las sentencias que no requiere tanta mano de obra de personas que durante mucho tiempo tienen que pasarse haciendo esta tarea. Así que me parece que tal vez México podría mirar un poco la experiencia en algunos juzgados de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires en particular, que ya están empezando a usar inteligencia artificial en la anonimización de sentencias. Y después, volviendo al Ministerio de Justicia, también
trabajamos fuertemente en el acceso a justicia a través de los centros de acceso a justicia que tenemos por todo el país, que atienden consultas en forma virtual y presencial, y en estos últimos meses la forma virtual, que ya la veníamos implementando desde antes, se profundizó justamente por la falta de posibilidad de traslado y de presencia en las oficinas, así que todo el trabajo que veníamos haciendo en cuanto a participación, que se hacía de manera virtual, y en cuanto a atención, que se hacía de manera virtual, también se profundizó durante estos meses. Y después lenguaje fácil, profundización de la oralidad, todo el tema de trabajo, termino ya, con datos y el trabajo de creación de conocimiento en base a datos y participación, todo unido a través de hackathons promovidos por el Ministerio, también ha sido otro de los puntos centrales de nuestro programa de Justicia Abierta. Gracias, termino aquí y después seguimos. Pues sí, llama mucho la atención lo que comentas del cambio en las categorías de delitos. Estos sin duda responden a la lógica de la emergencia en la que estamos atravesando. Y me llamó mucho la atención lo de la inteligencia artificial que están utilizando para justamente clasificar o proteger los datos personales. Creo que es Creo que perdimos a Adriana, pero justo íbamos entonces a continuar con Peter Sharp. Por favor, adelante, Peter. Muchas gracias. Le voy a pedir a Aldo, que hicimos una conexión internacional. Aldo, tú vas pasando la transparencia, por favor, si fueres tan amable. La próxima. Ahí pusimos una flor, ¿cierto?, en medio de la crisis, ¿no? Y la crisis se enfrenta aperturando el Estado, aperturando la gobernanza. La próxima, Aldo, por favor. ¿Aló? ¿Se puede pasar la próxima? ¿Aló? Ahora sí. Bueno, señalamos, ¿cierto?, que la lógica del Estado y nuestra tradición monárquica se construyó un Estado cerrado, un Estado que, y por lo tanto la justicia también ha ido en encerramiento. Y eso ha generado algunos problemas de corrupción en América Latina. Mientras más cerrado el Estado, hay una relación estrecha entre la corrupción y el hermeticismo de las instituciones del Estado. Aquí hay un último informe, ¿cierto?, 2019, de la percepción de la corrupción en América Latina y el Caribe, y ahí vemos, ¿cierto?, de colores más oscuros, el rojo más oscuro, ¿cierto?, aquellos países que tienen una alta percepción de corrupción, a llegar, ¿cierto?, los países en verde, que son los que tienen más baja corrupción. La corrupción es un aliado estratégico, es una consecuencia lógica de un Estado cerrado, y evidentemente orada las instituciones, orada la democracia, orada la justicia y orada la paz. La próxima. ¿Aló? ¿La próxima diapositiva? Bueno, y a propósito de la justicia, la Agenda 2030 estableció varios objetivos estratégicos hasta el 2030. Y uno de ellos fue el objetivo 16, que señalaba anteriormente, y que tiene que ver con paz, justicia o acceso a la justicia e instituciones sólidas. Y este es el último indicador. El objetivo 16 se estancó. Y por lo tanto, tenemos una sensación, una percepción, así, al igual que la corrupción, hay una percepción en que los poderes judiciales en América Latina no han estado a la altura de las circunstancias, y muchos de ellos, ¿cierto?, durante la pandemia también actuaron en forma descoordinada, en forma disímil en los distintos estados. La próxima, por favor. Entonces, frente a esta realidad, ¿cómo percibe la ciudadanía? La ciudadanía, ¿cierto?, enfrenta que la justicia abierta, como señalamos recién, es mucho más que transparencia. Es también participación con la ciudadanía, es acercar al ciudadano, es crear espacios de diálogo. La gobernanza abierta es un espacio de diálogo, es un espacio de conversación, donde el valor público lo construye la ciudadanía. El valor público lo construye el usuario. Es quien hace uso de los servicios de un Estado abierto. Y también la colaboración, esta alianza, ¿cierto?, entre la academia, el sector privado, el Estado, la sociedad civil y democráticamente organizada. Por lo tanto, el contexto de la justicia abierta en esta imagen
podemos decir que es un espacio, es una ecología que tiene que ver fundamentalmente con estos tres principios en ese orden: transparencia, participación y colaboración. Y yo incorporaría la rendición de cuentas dentro de la transparencia, porque es una forma de dar a conocer el estado del arte y la gestión de las instituciones de forma transparente. No solamente transparencia en términos administrativos, sino también en términos presupuestarios, que es muy importante dónde van a caer nuestros impuestos. La próxima, por favor. La próxima diapositiva. ¿Aló, Aldo? ¿Aló, puedes dar espacio a la próxima? ¿Aló, me escucha? Ahí. Bueno, y a propósito de la justicia, el decálogo de apertura y anticorrupción, perdón, se saltaron dos. Parece que... ¿Aló, puede volver atrás, por favor? Gracias. Ahí nos quedamos, por favor. Entonces, el decálogo de apertura y anticorrupción establece de 115 organizaciones de la sociedad civil mexicana, se refirió a varios elementos. Uno, lenguaje sencillo, un lenguaje fácil de entender por la comunidad. Muchas veces ese lenguaje es decimonónico, muy monárquico, muy el lenguaje en el latín, o incluso también en este último tiempo el lenguaje muy relacionado con anglicismo y con lógica en un lenguaje más bien computacional, casi un lenguaje que a veces resulta ininteligible para el ciudadano medio. Y un lenguaje también incluyente, dice este decálogo de apertura y anticorrupción. Transparencia presupuestaria, medios alternativos a los digitales. Y por eso es muy importante señalar acá que cuando hablamos de justicia, llegar la justicia a la comunidad, no olvidemos que justicia abierta o gobierno abierto no es gobierno electrónico, no es gobierno digital. Hay 40 millones de familias en América Latina, 40 millones que no tienen acceso a Internet. Hay un 46% de niños hoy día entre los 5 y los 12 años que no tienen acceso a la teleeducación. Y respecto del trabajo, solo el 21% puede realizarse por teletrabajo, es decir, hay un 79% que solo puede realizarse presencialmente: la agricultura, la pesca, la ganadería, las obras públicas, la construcción. Y más aún, hay una brecha digital fundamental, porque el 1%, 1.200 millones de habitantes en el mundo perciben el equivalente a menos de $1 por día. Y además una percepción de un poder judicial, como también señalaba Sandra Elena, que el 25% de la población no percibe un poder judicial muy cercano. Hay un poder judicial en América Latina que tiene una aprobación cercana al 125%, pero además el 15 países en América Latina tiene una aprobación bajo el 30%. Hay un ejemplo en particular que tiene un 39% de aprobación, que en el caso de Costa Rica, a la sazón, el año 2018, fue el primer estado en incorporar una política de justicia abierta. Y por lo tanto, no olvidar que la justicia abierta no solo tiene que ver con el desarrollo tecnológico, sino fundamentalmente llegar a la comunidad y sobre todo a los más pobres, a los más desvalidos, a los invisibles dentro del sistema digital, en esta brecha de millones y millones de personas que no tienen hoy día acceso a las tecnologías de información. La próxima. ¿Aló? ¿La próxima? ¿Aló? Bueno, ahora la pregunta es: ¿por qué nosotros construimos Estado abierto? ¿Por qué construimos justicia abierta? Fundamentalmente para construir su valor público. Y el valor público lo da la ciudadanía, lo da la sociedad civil. El valor público es el prestigio de las instituciones. Y evidentemente, hoy día en América Latina, las instituciones tienen un escaso valor público, sobre todo en materia de justicia abierta, en materia de los poderes judiciales, que lo demostró la pandemia, quedó en jaque porque no estaban preparados frente a una estructura rígida y monárquica. La pandemia dejó en evidencia, desnudió la falta de conexión de las instituciones del Estado con los problemas reales de la ciudadanía. Por lo tanto, es muy importante. ¿Para qué nosotros abrimos el Estado? Esencialmente para construir valor público, para construir paz social y para que la justicia sea un elemento, una virtud fundamental para el desarrollo de los estados y de sus economías, y sobre todo para centrar en el ser humano la posibilidad, ¿cierto?, de avanzar hacia un Estado de Derecho. La próxima, por favor. ¿Aló? ¿Sí? ¿La próxima?
Bueno, esto requirió, como señalábamos, voluntad política. Abrir el Estado es fundamental, la voluntad política que tuvo la presidenta de la Corte Suprema del Poder Judicial, ¿cierto?, en Costa Rica. Ahí vimos, ¿cierto?, cuando inaugura este proyecto en el cual, ¿cierto?, trabajamos en la elaboración de la política de justicia abierta, trabajamos como CEPAL, y redundó en que en marzo de 2018 Costa Rica saca a la luz una política de justicia abierta. Es fundamental la voluntad política. Nosotros muchas veces en América Latina hablamos y nos referimos a la idea de abrir el Estado, abrir las instituciones, pero gran parte de las constituciones latinoamericanas hablan de aquello. El Estado, por ejemplo, en la Constitución mexicana, ya el artículo 17 de la Constitución mexicana habla de esta idea de abrir el Estado, habla, ¿cierto?, de una justicia pronta, imparcial, gratuita, y privilegiar la solución sobre los formalismos. El artículo 20 de la propia Constitución de México habla de un sistema acusatorio, tiene los elementos que podríamos interpretar como de avanzar hacia una justicia abierta, pero algo falta, que la voluntad política no se ha completado. Las instituciones están, falta la voluntad de los actores del sistema. Y eso sí, esa voluntad sí la tuvo Costa Rica en su momento, y hoy día tenemos, ¿cierto?, que en el Poder Judicial de Costa Rica, según el Tiro Barómetro, es el país o el Poder Judicial que está mejor posicionado, que tiene mayor valor público en el concierto latinoamericano y del Caribe. La próxima. No sé cuánto me queda, pero parece que la... Creo que ya terminó su tiempo, pero si quiere continúe con la última. No, en el tercer bloque, y le pido excusa por, parece que gobierno abierto definitivamente no es gobierno digital, ¿no? Esto queda claramente demostrado. Muchas gracias. Gracias a ti, Peter. Y sin más, le paso el uso de la palabra a Alejandro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, colegas. Como dice Peter, estamos en las transiciones digitales de un panelista a otro. Pues yo justamente me había quedado en mi segmento previo, introduciendo la idea de que, a ver, aún en condiciones normales y aún en estados estados-nación me refiero, en donde el nivel de adherencia al Estado de Derecho en sus múltiples dimensiones es razonablemente óptimo, aún en esas condiciones hay poblaciones, grupos poblacionales que enfrentan barreras de orden estructural para acceder justamente a los servicios de justicia. Y que esas barreras se ensanchan y se profundizan cuando estamos en un contexto de emergencia. En un contexto de emergencia de los cuales obviamente hay múltiples. En México, por ejemplo, Chile, de donde también es Peter, somos países expuestos a múltiples eventos socioambientales, y ahora a nivel global también nos estamos enfrentando a un evento de emergencia de orden sanitario. Cuando esto sucede, hay un momento en el cual la forma tradicional de proveer y acceder a los servicios de justicia pues se interrumpe. Y decía hace un momento que justo afecta y nos afecta a todas y a todos. Todos hemos sido parte justamente de afectados en términos de procuración y administración de justicia, por ejemplo, en esta pandemia, pero afecta en mayor proporción y en mayor profundidad a quienes ya de por sí tenían serios problemas de acceso. Dije también en la última de mis premisas que la única forma, justamente, o la estrategia quizás más eficaz para poder conjurar estos riesgos es la apertura. Prácticamente es, en términos muy concretos, aplicar los principios de gobierno abierto, pero al ecosistema de procuración y administración de justicia. En términos muy sencillos, voy a poner aquí en la pantalla algunos elementos básicos que ahorita profundizaré, construyendo sobre la concepción muy adecuada que ha planteado ya Peter en términos de qué implica el gobierno abierto aplicado al contexto de justicia y que hemos denominado acá justicia abierta. Cuando justamente estamos en un contexto de emergencia, ¿no?, es necesario que existan de manera previa protocolos diseñados, ¿no?, y que existan las condiciones presupuestales, administrativas, de capacitación, de cultura organizativa, y para que los servicios de procuración y administración de justicia
justamente se puedan prestar, desarrollar y desplegar en un contexto singular como es justamente el de emergencia. Y no solo eso, sino también a partir de enfoques diferenciados, entendiendo que este problema lo enfrentaremos todas y todos, pero más aquellos grupos que están en situación histórica de discriminación y de exclusión. Me estoy refiriendo justamente a servicios automatizados, digitales, de acceso remoto, ¿no? Desde reportar incidentes de riesgo en los hogares, por ejemplo, en este momento, que estamos en confinamiento en muchas ciudades del mundo, o vulneraciones o delitos, insisto, en este contexto. Sandra Elena ya mencionaba algunos datos muy interesantes de cómo los delitos se subreportan o se modifican justamente en un contexto de este tipo por la ausencia de protocolos que nos permitan de manera previa estar listas para poder generar registros de manera precisa. Necesitamos modelos focalizados de primeros respondientes de atención y de protección integral e integrados, ¿no? De distintos servicios de procuración y administración de justicia, y muchos de ellos enfocados, por ejemplo, a las mujeres, a las niñas, los niños, ¿no? Que en situaciones de emergencia son típicamente personas que grupos poblacionales que enfrentan riesgos mayores. Modelos automatizados, digitales, de acceso remoto a servicios jurisdiccionales, cosas tan sencillas en otros ámbitos, ¿no? Pero desgraciadamente no a los ámbitos jurisdiccionales en América Latina, en la mayor parte de América Latina, que son expedientes electrónicos, juicios en línea, bases de datos digitales, acceso a estos servicios a través de firmas electrónicas avanzadas, en fin, un menú importante de servicios que ya existen, que no son nada del siglo XXII, ¿no? Ni nada más exclusivos de los países con una gran sofisticación tecnológica y que permitan de alguna manera mantener estas modalidades de servicio. Decía yo que la principal estrategia entonces es la apertura, y la apertura es algo que se tiene que dar hoy, no esperando a que estemos enfrentando situaciones de emergencia. En términos muy prácticos, podríamos definir justamente a la justicia abierta como, tal cual, como la aplicación de estos principios de gobierno abierto que ya muy bien mencionaba Peter a las instituciones y servicios de procuración y administración de justicia, destacando un elemento fundamental, que la apertura y el gobierno abierto en general, en este caso, los sistemas de justicia abierto, son principalmente una cuestión de poder más que una cuestión de gestión. ¿Por qué? Porque implica pasar, implica romper con esta cultura de ejercicio vertical de la autoridad, en esta lógica de la insularidad tradicional, histórica, opacidad, inercialidad en la que han vivido los sistemas de justicia decimonónicos, como bien los describía Peter en América Latina, en donde el ejercicio de la autoridad era tradicionalmente vertical, ¿no? Y en donde, y los cuales, perdón, son totalmente opuestos a los principios de gobierno abierto, lo cual nos conllevan la noción de que el ejercicio y las atribuciones del poder público se hacen cada vez a través de modelos más horizontales, en donde se reconoce que afuera de las fronteras administrativas, de la administración pública, de los juzgados, existe información, capacidad, conocimientos, necesidades, e incluso incentivos, ¿no? Y derechos que son totalmente relevantes y necesarios para el buen funcionamiento de la administración pública y para el buen funcionamiento, en este caso, de los servicios de justicia. Tenemos que pasar, pues, a un sistema de procuración y administración de justicia centrado en quienes las imparten, ¿no? Y las y los responsables de la impartición y la administración, que hoy se sienten y han sido el centro de este modelo, con algunas brillantes excepciones, a entender que el centro de la justicia es el ciudadano y el centro de la justicia es la persona. Y justamente la deuda histórica es con aquellos grupos con los cuales hemos estado, han estado más escindidos del sistema judicial. Tenemos que pensar justamente pasa por la apertura de información administrativa, procedimental y jurisdiccional, pero en lenguaje ciudadano, como bien plantean los compromisos de la campaña que ha iniciado el InfoDF, en formatos abiertos y justamente en procesos
autogestivos, cogestivos, co-creativos y de control de parte no solamente del mismo Poder Judicial, sino también de los ciudadanos. Por poner un ejemplo, en México, quien ejerce los controles administrativos y la rendición de cuentas del Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura, que a su vez está presidido pues, por el presidente de la Suprema Corte, en una lógica bastante perversa de conflicto de interés y de falta de separación de responsabilidades entre quienes son responsables de la provisión de los servicios jurídicos y quienes son responsables justamente del control. Es decir, estamos años atrás de la forma en la cual eventualmente tendrían que desarrollarse estos procesos, ¿no? Y obviamente que tenemos que ya poner al Poder Judicial en el siglo XXI. No podemos pensar un Poder Judicial sin servicios digitales, remotos, con modelos diferenciados y focalizados a este tipo de poblaciones. Y por supuesto que el diseño de cualquiera de este tipo de procesos requiere la preparación anticipada para que pensemos en los modelos, perdón, en los sistemas judiciales, cómo podríamos operar no solo en lo cotidiano, sino en contextos de emergencia. Y hay muy buenas prácticas, y no voy a poner aquí ejemplos de los países nórdicos para que luego no digan que bueno, nada más en esos países que tienen un alto nivel de adherencia son aquellos que puedan funcionar. Ya Sandra Elena nos mencionó algunas cosas de lo que ha hecho Argentina, que siempre ha tenido prácticas muy interesantes. Peter nos planteaba ya algunos de los elementos e experiencias en Costa Rica. Yo voy a ir ahorita como a dos elementos. Uno, un municipio en Nuevo León, que es el municipio de Escobedo, que en un contexto de pandemia entendió que había poblaciones en riesgo en la pandemia y que la alcaldesa, Clara Luz, de manera muy proactiva, desarrolló una estrategia justamente de primeros respondientes para que primero estar atenta y contener y responder al primer contacto de reportes específicos de posibles violencias en sus distintas dimensiones, en el orden familiar y de género, creando haciendo que la policía de proximidad, en coordinación con el DIF, con los jueces de justicia cívica, aplicaran una serie de protocolos para una intervención temprana que permitiera la disuasión y eventualmente, y si hubiera condiciones, aún en un contexto de pandemia, de un procesamiento a través de principios cívicos y de la aplicación de la Ley de Justicia Cívica, que está a cargo, en el caso de México, de los propios municipios. Es decir, modelos innovadores que, entendiendo las limitaciones y los recursos con los cuales operan en los gobiernos locales, pudieron de alguna manera proveer servicios en un contexto en el cual la mayor parte del país tenía servicios de atención y protección de primeros respondientes muy, muy limitados, ¿no? Y por poner otro ejemplo, ¿no? Hay 9 poderes judiciales que hoy en México ya cuentan con plataformas digitales para juicios en línea en todo el proceso, con un enfoque claramente más dado a aquellos servicios que generan, que requieren de mayor demanda, que tienen que ver con la justicia civil y esencialmente casos administrativos y civiles. Y estamos hablando de los estados de Baja California Sur, Coahuila, Edomex, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y el Poder Judicial. Ahora hay que decir que estos son casos, pero que en general las condiciones del Poder Judicial, por ejemplo en México, y es la gran mayoría de América Latina, sigue teniendo rezagos bastante amplios en términos de cómo entender que existen para y por las personas y modificar la forma en la cual actúan y dejar de pensar que ellas y ellos, las y los impartidores de justicia, las y los procuradores de justicia son el centro del sistema. Lo dejo por lo pronto hasta aquí y vuelvo en mi última intervención con algunas conclusiones, si les parece. Muchas gracias, Alejandro. Y con todo lo que han dicho los 4 ponentes que coinciden en la mayoría de los temas, los diagnósticos, donde hay una brecha de injusticia previa a la pandemia, donde se ha agravado, y mencionamos que se ha agravado esta brecha por el estado de emergencia, y cómo es importante aplicar los principios de gobiernos al servicio, más bien la administración de justicia. Le doy la palabra para su última intervención a todos ustedes. Les recuerdo que son 5 minutos, ahora sí es
pues a manera de conclusiones y agregar cualquier otra cosa que se les haya o no les haya dado tiempo de mencionar. Muchas gracias y respetando el mismo orden, comenzaremos con, ¿quién tenía el orden? Con Sandra, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a repetir un poco cosas que ya se dijeron y sobre todo que dijo Alejandro, porque tenía para mi final algunas de estas cosas. Quisiera enmarcar todo esto en el ODS 16, que también Peter nombró, y decir que para lograr sociedades más justas, pacíficas e inclusivas hace falta más justicia abierta, y que todavía estamos en un estadio muy preliminar. Por suerte todavía faltan 10 años para terminar con esta agenda y para evaluar los resultados finales, pero vemos que hace falta también mucho trabajo. Profundizar la justicia abierta es uno de estos caminos que tenemos que recorrer para cumplir con ese ODS 16 que sabemos que tanto nos costó en la discusión durante 2014 y 2015 poder incorporar un objetivo que no tuviera que ver con cuestiones sociales, sino que tuviera que ver con justicia y con anticorrupción y estos temas que eran muy difíciles de imponer en esta agenda. Así que tenemos que hacer un esfuerzo. Por otro lado, también quería decir que esto no es fácil y no es neutral. La justicia abierta no es un camino en el que estamos todos de acuerdo. Podemos estar de acuerdo en los que estamos aquí conversando y los que tenemos iniciativas en este sentido, pero toca intereses muy compenetrados con el sector y por lo tanto no es fácil. Yo no soy una persona que haya trabajado toda mi vida en el sector público, sino solamente hace 4 años y medio que estoy trabajando. Antes trabajaba en el sector privado, en un think tank, y la verdad es que el cambio de hablar sobre números, hacer investigaciones, a tener que implementar política pública, me enseñó la dureza y la fortaleza que tienen los intereses contrarios a la apertura. Yo siempre digo que el 30% de tiempo de mi trabajo fue un trabajo técnico de apertura, de cómo mejorar la participación, cómo abrir datos, pero la verdad es que el 70% del tiempo de mi trabajo fue negociar intereses y conseguir los liderazgos y los champions en materia de justicia abierta para poder avanzar. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque no se logra con un voluntarismo simplemente, sino que hay que negociar políticamente para poder implementar justicia abierta, y esto es importante comprenderlo. Después, en cuanto a los elementos más técnicos, vamos a hablar de la cosmovisión, que también ya la mencionó Alejandro, pero no puedo dejar de hacerlo. Hay que cambiar esta cosmovisión. Justicia abierta no es la justicia que se viene haciendo hasta ahora, que estaba centrada en las instituciones, y por ponerle un nombre le podríamos llamar justicia de toga, ¿no? Justicia basada en la institución de justicia tradicional, decimonónica, con operadores que centran la justicia en base a ellos mismos. Bueno, hay que cambiar el enfoque. Esto es una justicia basada en las personas y en sus necesidades jurídicas insatisfechas. Por eso hay que tener en cuenta que este cambio de paradigma no es neutral. Pero sí hay una tendencia, y la pandemia nos facilita o nos abre este gran dilema. Esto que nos pasó en este 2020 tan inusual, único, en el sentido de que es un problema global que nos lleva a repensar las instituciones, puede desembocar en dos tendencias, seamos sinceros, ¿no? No es necesariamente que va a desembocar en una mayor justicia abierta, pero un camino es la mayor apertura, y ese es el camino por el que apostamos muchos de nosotros, trabajando en la academia, en instituciones de sociedad civil y en el Estado. Pero también puede desembocar en un camino de no apertura y de mayor poder concentrado al Estado. Entonces, hay que entender muy bien cuáles son estas dos tendencias posibles y trabajar para que la que prevalezca finalmente sea la de mayor apertura. Y creo que hay instituciones internacionales que van a trabajar en este sentido, que son poderosas. También dentro de los países somos muchos los que entendemos que la apertura es el único camino posible. Una de las organizaciones es la Alianza por el Gobierno Abierto,
el tema de justicia cada vez está más presente dentro de la OGP, y hay que explorar cómo incluir nuevos compromisos de justicia dentro de los planes de acción de los países, para que también tengamos un respaldo internacional, como yo siempre digo. Yo ya cumplí 2 compromisos de justicia dentro de la OGP, y a mí siempre me ayudó en mi rol de funcionaria en este momento decir, bueno, no es una idea mía, no es una idea de un ministro, es un compromiso de mi país frente a una organización intergubernamental. Así que aprovechémonos de esto y aprovechémonos de la experiencia comparada. Costa Rica es un ejemplo muy claro en materia de política abierta, que tuve el gusto de acompañar en su momento, y hay otros países. Colombia también ha trabajado en la justicia abierta, los tribunales electorales en México, los tribunales administrativos en el estado de Guanajuato también, hay en la ciudad de Buenos Aires hay tribunales abiertos, hay muchos ejemplos y casos que ya de apertura que hay que mirar, y en los cuales uno puede empezar a tomar como lecciones aprendidas. Y también hemos lanzado hace muy poco una red internacional de justicia abierta, que tiene ya miembros de muchos países de la región. Esto para aprender entre todos nosotros y para fortalecernos en este camino, que, como ya les digo, no es muy claro hacia dónde vamos a ir después de la pandemia. Habrá idas y vueltas, pero los que estamos comprometidos con esto sabemos que tenemos que trabajar fuerte en profundizar estas tendencias en las que venimos trabajando. Así que yo no sé si ya estoy con el tiempo, pero simplemente decir esto, más apertura, más justicia abierta, para mí es la forma de sobrellevar algunos de las realidades que les mostraba al principio con datos no muy alentadoras que surgen a partir de la pandemia, sobre todo conocer qué es lo que provocó esta pandemia, esos datos que yo les contaba todavía en la cocina, tenemos que profundizar, tenemos que saber qué pasó durante estos meses, tenemos que analizar mejor cuál fue el impacto en términos de violencia de género y de desigualdad de género, que es otro tema transversal a la justicia abierta y muy importante. Todavía es muy temprano, yo no he visto datos regionales que se puedan citar confiables en este impacto, solamente tengo algunos datos y ni siquiera completos para Argentina, pero hay un trabajo en materia de datos que también es importante y central a la justicia abierta. Así que, bueno, los invito a ser parte de la Red Internacional de Justicia Abierta y a mantenernos en contacto para todos los que estamos trabajando en estos temas, poder empujar y lograr más justicia abierta en la región, y decir finalmente que Latinoamérica es, sin lugar a dudas, una de las regiones que más trabaja en justicia abierta, y esto se refleja, por ejemplo, en la cantidad de compromisos de justicia que hay dentro de la OGP. La verdad es que en términos relativos, por cantidad de países y cantidad de compromisos, la región del mundo que más compromisos tiene es Latinoamérica. Por eso hay un ambiente propicio a trabajar en estos temas. Yo dejo aquí, no sé después si habrá preguntas, puedo retomar algún tema, pero les dejo el tiempo, así no nos atrasamos demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra Elena, coordinadora del Programa de Justicia Abierta del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos en Argentina. Sí, en efecto, ojalá la experiencia y el aprendizaje de esta experiencia sea mayor apertura, aunque no estemos seguros, y que los datos reflejen que estamos caminando hacia esa apertura, y nos da mucho gusto, estamos muy entusiasmados por haberte tenido en esta mesa. Muchas gracias. Y de esta manera le cedo la palabra a Peter. Adriana, buenas tardes. Ahora sí no recurriré a una PPT, sino que quiero hacer una reflexión final. Estamos en una hermosa crisis. En japonés, Konji, el símbolo de la crisis, tiene dos partes. Una significa amenaza. Estamos amenazados frente a un Estado e instituciones bastante débiles. Estamos amenazados porque el valor público de las instituciones del Estado, y en particular también del Poder Judicial en América Latina y el Caribe, es débil, es bajo, 24%. Estamos amenazados con que necesitamos mejores cuerpos de policía, gente del Estado para el derecho de asociación de la sociedad civil,
estamos amenazados también porque hay una escasa legitimidad de algunas instituciones del Estado, estamos amenazados por la corrupción, estamos amenazados porque las instituciones no conversan entre ellas. Pero la segunda parte de este símbolo japonés, que es la crisis, son dos palabras, amenaza y oportunidad. Y tenemos una hermosa oportunidad. La oportunidad de avanzar desde un Estado cerrado, hermético, monárquico, a un Estado con mayor democracia, con respeto a los derechos fundamentales, con un Estado mucho más transparente, un Estado que combata fuertemente la corrupción, un Estado que se legitime y un Estado que sea un espacio donde todos puedan convivir cumpliendo esa suerte de unicornio, ¿no? Ese unicornio que todos sabemos que existe. Incluso a un poeta cubano se le perdió, no lo encuentro todavía. Creo que es la justicia. Pero nadie la ha visto bien, nadie la percibió como tal. Hay una sensación de una mayor injusticia que justicia hoy día en América Latina. Una justicia para pobres, una justicia para ricos. Tribunales locales que no logran permear en la comunidad. Y por lo tanto tenemos esa tremenda y hermosa oportunidad. Son iniciativas maravillosas que tenemos en América Latina. Yo hoy en la tarde tengo una reunión con el Poder Judicial de Honduras, donde ellos incorporaron en su cuarto plan de acción la idea de justicia abierta. Vamos a trabajar con esa idea también. Durante la semana, auspiciada también por OGP, por la Alianza Mundial de Gobierno Abierto, una conversación entre el Poder Judicial de Chile y el de Argentina para avanzar en la idea de justicia abierta en la Defensoría Penal Pública, donde yo también me desempeño. Ya el año pasado incorporamos en el cuarto plan de acción la idea de justicia abierta y este año estamos trabajando para la idea de justicia abierta y derechos humanos. Pero también hay iniciativas hermosas en América Latina, a propósito de esta pandemia, que es avanzar hacia una mayor concertación, a una mayor colaboración y participación y transparencia de las instituciones del Poder Judicial. Y hay magistrados que están trabajando ya en eso. La Asociación de Magistrados de Chile, con quien estamos trabajando, está avanzando hacia allá. Y los funcionarios del Poder Judicial de Chile, que tenemos otra reunión mañana, también están avanzando. Así hemos hecho importantes diálogos sobre cómo abrir la justicia. Y la justicia se abre desde los actores que administran, desde los magistrados, de la justicia restaurativa, cómo avanzamos en la justicia retributiva hacia la justicia restaurativa, la función de los paralegales en Sudáfrica, que son hombres y personas de la comunidad que se conectan con los poderes judiciales para llegar con la justicia a los rincones más apartados de la población. Los facilitadores judiciales, por ejemplo, en Costa Rica, la capacitación de las policías en materia de derechos humanos. Si tuviéramos que decir qué hacemos ahora, yo creo que primero debemos seguir dialogando. Santa Elena y Alejandro, comparto plenamente sus miradas. Esto no es un camino fácil, pero tiene la belleza que sea un camino difícil. Porque eso quiere decir que cuando tenemos viento en contra, volamos más alto y tenemos la capacidad de cambiar el paradigma de un paradigma de la guerra a un paradigma de la colaboración, en base a la información fidedigna. Y con esto quiero terminar señalando que, a propósito de esta oportunidad que tenemos, nosotros los estados en América Latina nacimos como estados abiertos. La formación de las comunidades de las naciones en toda América Latina fueron abiertas. Pero por ese influjo monárquico, las constituciones más tarde, ¿cierto?, a partir de 1830 en adelante, fueron cerrando el Estado, porque se fueron concentrando en el poder. Y cuesta que las instituciones o quienes detentan el poder lo abran. Y es por eso que no es un proceso fácil, pero es hermosamente difícil. Los pueblos originarios de América Latina, hay un estudio muy interesante, estamos realizando, tenían una idea de la comunidad. Porque en el mundo occidental nosotros tenemos el futuro por delante y el pasado hacia atrás. Por lo tanto, vemos muy poco lo que fuimos y de dónde venimos. Y estamos siempre preocupados del futuro, del porvenir. En los pueblos originarios, los pueblos prehispánicos, y me refiero a los aztecas, a los mapuches, a todos los pueblos originarios de América Latina, ellos tienen hoy día una cosmovisión distinta. Ellos tienen el futuro atrás porque no lo ven, no está claro cómo viene, la pandemia lo demostró, pero tienen el pasado, la historia la tienen delante de ellos. Ellos siempre están mirándose hacia su pasado, a sus historias. Y nuestro pasado, nuestra historia fue
de una nación abierta. Por eso se formaron las naciones en función de espacios, la figura del cabildo, la figura del parlamento, la figura del calpullis en México, o del tragún en los países en donde existen comunidades mapuche, el caso de Argentina y Chile. Por eso que nuestra mirada tiene que ver de dónde venimos. Y la formación de los estados en América Latina partieron en la lógica del cabildo, en la lógica de la transparencia absoluta, en la lógica de la igualdad de género, que también existió y que luego la olvidamos también, y hoy día hay una profunda violencia de género, como señalaba Sandra Elena, y también especialmente espacio de la colaboración, porque la colaboración consiste en incluir a los diferentes, en incluir la diversidad, en respetar los espacios pluriculturales. Ese es el desafío, y la justicia abierta reúne todos estos elementos. Debemos ser capaces de construir un espacio colaborativo donde se respeten los pactos sociales, como diría Hobbes, como diría los epicúreos, como decía Aristóteles, como decía Platón, como decía Locke, como decía Kant, en esta lógica de un espacio colaborativo donde la justicia sea el pan de todos. Pero para eso requiere fundamentalmente contar con estos tres grandes elementos: apertura de datos públicos, participación ciudadana para construir valor público y espacio colaborativo para crear inteligencia colectiva e innovación para mejorar la calidad del Estado y sobre todo la calidad de la justicia. Está en nuestras manos avanzar en ese camino. Muchas gracias a todos y a todas por la invitación y especialmente a los organizadores de este hermoso coloquio. Muchas gracias, Peter Sharp, experto en justicia abierta de la Red de Planificación para el Desarrollo, que nos saluda desde Chile. Fue un placer escucharte y tenerte en este coloquio. Y por último, ya a manera de conclusión, le cedo la palabra a Alejandro González, al director de Rule of Law de World Justice Project. Gracias. Por el contrario, Adriana, gracias a ti, gracias. Es un gusto escuchar a Sandra Elena, Peter, la verdad, son autoridades en la materia. Y como bien decía Peter, creo que tenemos muchas convergencias en lo que hemos conversado esta mañana y creo que aquí saldrán agendas interesantes, no solo para México, sino también para la región en términos de pautas. Quiero rescatar 3 puntos que me parecen relevantes, que son más que cosas nuevas, acentuaciones y precisiones de lo ya dicho, con un elemento adicional probablemente nuevo. Lo primero es volver a la idea básica de qué implica la apertura, ¿no? La apertura en términos, desde el enfoque de gobierno abierto, implica no solamente abrir las ventanas de las instituciones públicas para que los que estamos afuera, las y los que estamos afuera podamos ver qué es lo que sucede adentro con base en datos, en información, sino implica sobre todo abrir las puertas. Abrir las puertas para que los que hemos estado desde afuera podamos entrar a esa casa que es de todos y de todas, que es la casa de lo público y de quienes administran eso público a través de los procesos de delegación que hemos hecho. Y es justamente a partir de esa apertura de puertas que se generan los procesos de colaboración y de interacción. Pero al abrir esas puertas, hay una lógica de ajuste a las relaciones de poder. Quienes ostentaban el poder de manera insular adentro del gobierno, pues en el momento en el cual abren la puerta, ese poder empieza a compartirse. Y en el momento en que empieza a compartirse, generan procesos muy bien descritos por Sandra Elena y por Peter, de resistencias, dado que quien tiene poder no lo quiere perder. Pero no hay cambio posible, ajuste posible, sin ajustes a las relaciones de poder. Por eso siempre he dicho, lo he escrito varias veces, en esencia, gobierno abierto es un asunto de poder. Es un asunto de poder. Y si no lo vemos así, difícilmente vamos a poder llegar al núcleo duro de lo que implica el gobierno abierto y el enfoque de apertura gubernamental. Y hay un poder que es el poder judicial, que llega tarde a estos procesos de apertura, en términos comparados vis-a-vis el legislativo y vis-a-vis el ejecutivo. Y si hay un poder en el que se concentraba, no en una persona, pero sí en un conjunto de entidades, como son los jueces y los magistrados, el poder era justamente el poder judicial. Y por eso es tan complejo y es tan difícil modificar. Ahora, como bien ya mencionaban Sandra Elena y Peter, hay esperanza.
O sea, y hay buenas prácticas, y hay procesos, y hay iniciativas. Recuerdo cuando estaba presidiendo el Consejo Directivo de OPP a nivel global y nos tocaba desarrollar la teoría de cambio, decíamos, ¿cómo es la teoría de cambio de gobierno abierto? Parte de un supuesto muy sencillo, que es que no todos los gobiernos, ni todas las entidades son ni totalmente cerrados ni totalmente abiertos. Y aún en los espacios más cerrados, siempre hay campeones, es decir, personas, funcionarios públicos dispuestos y a la apertura. Y que el gran reto de las plataformas de gobierno abierto es justamente identificar a esos campeones del cambio y sentarlos a las campeonas, a campeones de cambio en la mesa de manera colaborativa con quienes tienen la capacidad afuera de las entidades públicas para generar esas sinergias y alianzas y coaliciones pro apertura que eventualmente nos permitan un cambio transformacional. Ese es prácticamente el reto del gobierno abierto. Sandra Elena ha documentado muy bien desde hace mucho tiempo cómo ha venido evolucionando los compromisos de justicia abierta a nivel mundial, pero sobre todo en la región latinoamericana, en la Alianza para el Gobierno Abierto. Me parece que esa es una plataforma privilegiada, no la única, pero como bien dice Sandra Elena, que nos permite tener una plataforma global que no solo justifica, sino fortalece y nos permite el aprendizaje colectivo de cómo podemos encontrar justamente esos espacios. Ahora, no voy a ser naive, ¿no? En este proceso. Les quiero mostrar justamente, si es que lo pueden ver en este momento en la pantalla, cómo esto se está dando en un contexto en el cual a nivel global estamos teniendo fuertes, ¿sí?, retrocesos en algunos derechos fundamentales. Son resultados del índice global de Estado de Derecho 2020, y lo que aparece hacia abajo es cómo el porcentaje de países que en los últimos años han venido reduciendo, no avanzando, reduciendo sus avances en las distintas dimensiones. Y en América Latina lo tenemos muy claro, como por ejemplo los límites al poder gubernamental, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los ejecutivos en Estados Unidos, en México, en Brasil, en otros países como Nicaragua, han tenido retrocesos muy importantes, ¿no? Los derechos fundamentales y el espacio cívico se están también reduciendo. Entonces, ninguna reforma al Poder Judicial en términos de apertura va a estar exenta a estas macro tendencias que estamos enfrentando. Hay que estar consciente de ellas. No significa que por ello nos vamos a detener. Significa simple y sencillamente que tenemos que ser muy claros en dónde estamos parados, hacia dónde van las macro tendencias y también cómo generamos coaliciones en lo local y en lo global para eventualmente que las fuerzas pro apertura sean mucho mayores, más contundentes que las fuerzas de concentración y de cierre gubernamental. No hay oportunidad de lograr las metas del objetivo 16, ya mencionado, de la Agenda de Desarrollo Sostenible, si no estamos conscientes justamente de ello y si no estamos dispuestos a trabajar desde lo local, pero justamente con miras a las alianzas globales para construir estas correlaciones de fuerzas que requerimos para la apertura. Muchísimas gracias, colegas, más que dispuesto a seguir conversando, y agradezco esta placenterísima posibilidad de conversar con colegas tan apreciados y queridos, y por supuesto al Info por siempre ser mi casa, además, trabajo ahí en el Info en algunos de los diplomados. Yo encantado de seguir participando, colegas, un gusto. Muchas gracias. Por tema de tiempo, lamentablemente no habrá ya un espacio para las preguntas. Y muchas gracias, vuelvo a repetir, gracias a los ponentes por lograr transmitirnos recomendaciones y sus experiencias respecto cuáles son las mejores prácticas que se deben de implementar desde el gobierno para asegurar que haya este acceso a la justicia. Vimos que nos platicaron también de este vínculo estrecho entre paz y justicia abierta, y pues les agradecemos a todos los que nos están viendo, y sin más les cedo la palabra a la comisionada para unas palabras de despedida, y muchas gracias por escucharnos. Agradezco mucho la conducción de la mesa. Adriana, muchas gracias por dar un contexto muy completo de lo que requerimos en impartición de justicia, del acceso a la misma, en los grupos con mayor vulnerabilidad
Estimada Sandra Elena desde Argentina, estimados Peter Sharp desde Chile, Alejandro González, un gusto enorme escucharte, colega Rodrigo, gracias por la participación de todas y de todos. Y me gustaría compartir en el contexto de la Ciudad de México qué estamos haciendo en el tema. Para el último trimestre de 2018 ya se había establecido una reforma justo a la ley de transparencia para que la totalidad de las sentencias fueran públicas. Y en ese sentido, incluso nos adelantamos a esta reforma que referían de la ley general de transparencia que en fechas recientes se realizó, ¿no? A nivel justo del Congreso de la Unión. Y en ese sentido me parece que el reto es implementar las disposiciones legales, ¿no? Aquí incluso tendríamos que ver que las sentencias no solo fueran obviamente públicas las escritas, sino todo el campo de la oralidad, ¿no? Y de qué manera justo podemos estar las instituciones públicas preparadas para contar con esta información, para realizar las versiones públicas de estas sentencias. En fin, son otros retos, pero de entrada la disposición legal que es exigible ya se cuenta con ello. Y por otro lado, digo, ahí disculpen el ruido de fondo siempre de la Ciudad de México, es bastante característico, sobre todo en la zona centro. Y bueno, quisiera comentarles que a final de 2019 hicimos una red de ciudad en apertura. Por ahí, no sé si pudieran transmitir la imagen que tenemos de quienes están conformados en esta red. Porque lo importante y lo que quiero subrayar es que de más de 71 compromisos justo en torno a la apertura, 6 de ellos están enfocados en temas de justicia, ¿no? Trabajamos justo con Tojil, con Documenta, con X Justicia, Casa de las Muñecas Tiresias, artículo 19, el Instituto Simón de Beauvoir. Y justo el reto es adecuar en estos tiempos de pandemia estos compromisos y dar resultados, ¿no? Porque como bien lo referían, aquí es una cuestión de disposición, de voluntad, de exigibilidad y por supuesto de hacer posible estas necesidades que se han detectado en grupos de situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, para el desarrollo de un compromiso es abrir información relacionada con la garantía del derecho de capacidad jurídica y para apoyar a la toma de decisiones y ajustes al procedimiento de las mujeres con discapacidad en concreto y que estén en situación de reclusión o incluso en situación de reinserción social. Y en ese sentido, me parece que es solo un ejemplo de lo que estamos buscando trabajar en esta red de ciudad en apertura, con también distintas organizaciones y entidades públicas, ¿no? Como la Secretaría de Gobierno, como la COPRED, Derechos Humanos, en fin, la necesidad no solo de sentarse a la mesa, sino de dar respuestas con inclusión, con fortalecimiento en comunidad y en ese sentido ayudar a la apropiación de las herramientas de apertura en materia de justicia abierta, de impartición, en fin, es parte del trabajo que buscamos realizar desde el Info de la Ciudad a través de Estado Abierto. De tal manera que pues agradezco mucho a las participantes de esta mesa y toda esta información igual está en los canales del Info de la Ciudad. A través de YouTube podrán consultar quienes no pudieron presenciar en vivo esta mesa y sobre todo sacarle jugo, me parece, y lo comentaba el día de ayer, lo que vamos a trabajar es en condensar estas propuestas que ustedes han construido, han presentado, para acercar a los entes públicos tanto de la ciudad como a los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. De tal manera que este coloquio por una reconstrucción abierta no solo sea visibilizar lo que requerimos, de cómo podemos acercarnos con efectividad a los elementos de apertura y hacerlos realidad y alcanzarlos justo a los organismos garantes que conformamos
el Sistema Nacional de Transparencia, y a quien quiera hacer uso de estas propuestas que gentilmente ustedes han venido argumentando en cada una de las mesas. Muchas gracias por todo. Gracias, comisionada, gracias, Andrea Elena, Adriana, Peter y Alejandro. Vamos a cerrar la cuarta mesa de paz y justicia abierta en emergencias, no sin antes agradecer la presencia de Yolanda Ramírez Hernández, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a Cecilia Castro García, de la Alcaldía Tlalpan, y a Gustavo Alonso Pío, de la Universidad Autónoma de Nayarit, así como la presencia también del Congreso de la República del Perú, nos visitan también de la región de Punta Arenas, de la Antártica chilena, de la UNAM, de la Policía Bancaria Industrial, de la Alcaldía Álvaro Obregón, de la Alcaldía Iztacalco, de la Consejería Jurídica y de Estudios Legislativos, de la Alcaldía Azcapotzalco, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, de Movimiento Ciudadano y de la Alcaldía Coyoacán. Muchas gracias por su participación el día de hoy y cedo la palabra a Irán Sosa para dar inicio a la mesa 5. Gracias.